Al día 3 de nuestra unidad 5. Yo antes de empezar quisiera que leamos juntos, repitiéramos los que se acuerdan de memoria, el verso que tenemos para memorizar, que es Juan 8:47, el versículo, para recordarlo. Juan 8:47, que dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahí está, Juan 8:47 entonces. Muy bien, nosotros hemos estado empezando a estudiar que Dios habla, ¿cierto? Dios habla, como hemos hablado varias veces, de que Dios busca tener una relación personal con el ser humano. A través de toda la historia de la Biblia, en realidad lo que vemos es eso, ¿no? De cómo Dios se ha acercado al ser humano en diferentes momentos de la historia, a través de diferentes formas. Y veíamos la semana pasada que Dios habla por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Y decíamos del Espíritu Santo que es Dios mismo, ¿sí? Esta manifestación de Dios que Dios permitió a través de su Espíritu. ¿Están llamando, me parece? ¿Está llamando el Espíritu Santo? Y que Jesús nos prometió como un consolador, como un abogado, pero con la finalidad de estar en todos nosotros al mismo tiempo, ¿cierto? Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿cierto? Y esto de que Dios habla, hoy vamos a ver qué es lo que dice Dios cuando habla. Porque no pensemos en que Dios habla, lo decíamos en unas clases anteriores, porque acá el mismo texto lo dice, no es que Dios tiene ganas de conversar, ¿cierto? Que está aburrido y quiere charlar. Dios quiere comunicarnos algo específico. Entonces hoy lo que vamos a ver es qué es lo que Dios dice cuando habla. Vamos a ver tres puntos bien importantes. Entonces, y nuestro título de hoy, del día 3, es Dios se revela. Y cuando hablamos de esta palabra, de revelar, se me vienen a la mente dos conceptos. Uno es el que normalmente se usa para esta palabra específica, que es revelar. Bíblicamente ese concepto quiere decir correr un velo, ¿cierto? Nosotros sabemos que en las culturas orientales se usa mucho esto del velo, de taparse la cara. De hecho, esa es una de las razones de por qué, ¿se acuerdan cuando Jacob se casó y le dieron otra mujer que no era la que él quería? Se dio cuenta hasta el otro día. ¿Por qué? Porque en las bodas era la mujer tapada completamente. No se dio cuenta de con quién se estaba casando. No voy a hacer ningún comentario más al respecto. Pero bueno, dejémoslo ahí, ya saben para dónde iba la situación. Eso pasaba en ese tiempo, ahora uno sí sabe. Entonces, esto del velo, de taparse la cara, era algo muy común, es muy común en esas culturas, hasta el día de hoy. De hecho, hoy lo vemos, ¿no? Los musulmanes, por ejemplo, las mujeres tapadas, los más ortodoxos, solamente que se le vean los ojos, ¿cierto? Entonces, de ahí viene esto de revelarse, correr el velo para mostrar algo. Ese es como bíblicamente este concepto de revelarse. Pero yo también pensaba en otra cosa que habíamos leído también en este texto en clases anteriores, y es que en esto de revelarse, o sea, de mostrarse algo que no estaba muy expuesto, que no era muy visible, lo pensaba en el sentido de que uno puede salir a buscar algo que no se ve, ¿cierto? Pero cuando pensamos en Dios, en su palabra, vemos que Él se revela. O sea que Él saca ese velo, Él nos permite verlo. Si nosotros saliéramos a buscar a Dios, podríamos después decir, mira, yo encontré a Dios porque yo lo salí a buscar. O sea, algo de mérito tengo yo. Pero para que no pase eso, en realidad Dios dice, no, yo soy el que me doy a conocer. ¿Cierto? Veíamos en muchas clases, muchos versículos que hablan de esto, de que si no fuera por Dios, el hombre no tendría este instinto de buscar a Dios.
este sentido de por qué busco la justicia, ¿cierto? Esto hablábamos, esto que está acá adentro, que es mismo Dios que lo puso y que nos ayuda a nosotros a buscarnos y acercarnos a Él. Entonces, esto de revelarse, una es esto, de sacar el velo de los ojos, de la mente, del corazón, de la eternidad, para que nosotros podamos ver algo más allá, pero eso no lo hacemos nosotros por nuestra fuerza, lo hace Dios mismo a través de nosotros. Día 3 entonces, Dios se revela. Dice, Dios le habla a su pueblo, esto fue lo que estuvimos viendo, y cuando Él le habla, ¿qué revela? A través de la Biblia, cuando Dios habla es para revelar algo, y acá vienen los tres conceptos, ¿no? Dios habla para revelarse algo de sí mismo, Dios habla también para revelar sus propósitos, y Dios también nos habla para revelar sus caminos. Son tres cosas diferentes que hoy vamos a estudiar más detalladamente, una por una, cada uno de estos conceptos. Primer lugar, número 1, Dios habla para revelarse a sí mismo. Cuando Dios le habla por el Espíritu Santo, que fue lo que estuvimos viendo en la clase pasada, a menudo le revela algo acerca de sí mismo. Le revela su nombre, su naturaleza, su carácter. Por ejemplo, lea las siguientes porciones bíblicas y escriba lo que Dios le reveló o lo que Dios reveló de sí mismo a cada una de estas personas. Por ejemplo, en Génesis 17:1, ahí lo tenemos escrito el versículo, dice, Abraham era de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces la pregunta ahí es, ¿qué cosa le estaba diciendo Dios a Abraham acerca de él? ¿Qué es lo que le decía? Le estaba diciendo que él era todopoderoso, o sea, le estaba revelando su poder, ¿cierto? Dios le estaba hablando y diciendo, yo soy esto, todopoderoso. Eso va ahí en la primera línea, entonces pónganlo. O estaba revelando su poder. Otro pasaje, en Levítico 19, versículo 1 y 2, dice, habló Jehová a Moisés, otro personaje de la Biblia, diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, nuestro Dios, vuestro Dios. Entonces, ¿qué le estaba diciendo acá? Dios estaba revelando su santidad, Dios le estaba diciendo, yo soy santo. En el primer pasaje que leímos, Dios le decía, yo soy todopoderoso, acá Dios le dice, yo soy santo. En Malaquías, capítulo 3, versículos 6 y 7, dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Bien, ¿qué es lo que le estaba revelando acá al pueblo de Dios? Dios mismo. ¿Qué es lo que les decía a través del profeta Malaquías? Porque yo Jehová al principio dice, no cambio. Por eso es que no habéis sido consumidos. Yo acá usé una palabra que es eso mismo, inmutabilidad. Esa palabra significa eso, que no se puede cambiar, ¿no? Que una persona no cambia. Es inmutable. Entonces Dios le estaba revelando eso a su pueblo, que Él no cambia nunca. En Juan, ya hablando de Jesús, capítulo 6, versículo 51, dice Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo a través de Jesús en estas palabras? ¿Cuál de sus características es? Que Él era el pan, ¿cierto?
que descendió del cielo, ese pan que estaban esperando por tantos años, que los sacie completamente. Jesús le está diciendo, yo soy ese pan, yo soy ese alimento que ustedes estaban esperando, estaban necesitando, y que viene del cielo, o sea, no es algo humano. Entonces Dios se reveló a Abraham por su nombre, y le dijo Dios Todopoderoso. A Moisés le reveló su naturaleza santa. A Israel, por medio de Malaquías, le reveló que Él no cambia nunca y que perdona. Jesús se reveló como el pan de vida y la fuente de la vida eterna. Dios habla cuando quiere incluir a una persona en su obra. Se revela a Él para ayudar a la persona a responder en fe. ¿Se acuerdan cuando hay una historia de Jesús cuando sana a un endemoniado, ¿no? Y habla con el padre, y el padre le explica todo lo que le pasaba a su hijo, y el padre le dice, ayuda a mi incredulidad? Bueno, esto que estamos leyendo dice, Dios se revela para ayudar a la persona que responda en fe, o sea, para ayudar a esto que nosotros naturalmente tenemos, que a veces nuestra falta de fe, nuestra incredulidad. La persona puede responder mejor a las instrucciones de Dios cuando cree que Dios es el que es lo que dice ser, y cuando cree que Dios puede hacer lo que dice que hará. Punto número 2. Deténgase por un minuto y medite por qué Dios se reveló como lo hizo a cada una de las personas mencionadas. ¿Por qué Dios se reveló como todopoderoso, como santo, como inmutable, como perdonador o como ese pan, como esa fuente de vida? Abraham, con 99 años de edad, necesitaba saber que Dios era todopoderoso, que podía hacer cualquier cosa, significa eso, ¿no? Para creer que Dios le daría un hijo a su edad. Una necesidad. ¿Cómo? Una necesidad. Claro, él necesitaba saber que Dios era lo que decía ser. Por eso Dios le habla y le dice, yo soy todopoderoso. Se lo dice, obviamente después se lo demuestra, pero para que Abraham crea, primero escuchó esta declaración de Dios. Por medio de Moisés, Dios dijo que era santo. Su pueblo tenía que creer en su santidad para poder responder de la misma manera, ¿cierto? Era absolutamente necesario que el pueblo de Israel creyera en la santidad de Dios para ellos tratar de ser santos también. Recordemos toda la historia que tienen los pueblos cercanos al pueblo de Israel desde Abraham. Desde Ur de los Caldeos, cuando sale Abraham, sale por eso, porque era una tierra idólatra, ¿no? Que hacían una de las cosas que Dios siempre menciona, y para ellos era algo muy común, esto de sacrificar a sus hijos, a sus dioses, a sus ídolos. Entonces necesitaba el pueblo de Israel creer en la santidad de Dios para que, acuérdense que santidad significa eso, no apartarse de. Entonces, para decir, nosotros tenemos que ser un pueblo diferente. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es diferente. No es un Dios como los dioses paganos que sirven los pueblos que viven alrededor nuestro. A través de Malaquías, Dios reveló su naturaleza perdonadora para que el pueblo creyera que podía ser perdonado si se volvía a Él. Por supuesto, no tiene sentido uno entonces si se arrepiente, si sabe que nunca va a ser perdonado, ¿cierto? Necesitas primero creer que Dios te va a perdonar. Y Dios primero le dice, miren que yo soy perdonador, yo no cambio. O sea, lo que les dije que iba a hacer con ustedes, el amor que yo les dije que tenía con ustedes, eso permanece. Y eso es una palabra para que el pueblo se agarre y diga, tiene sentido que nos arrepintamos, ¿no? Jesús reveló que Él era la fuente de la vida eterna para que los judíos pudieran creer en Él y responder y recibir la vida. ¿Para qué se revela Dios? Entonces, podríamos decir ahí, yo puse acá, ustedes obviamente si tienen otra cosa pueden aportarlo también y lo
complementamos, pero yo puse que Dios se revela para dar a conocer su nombre, su naturaleza y su carácter. Pero también puse que Dios se revela para aumentar nuestra fe, para creer lo que Él dice que es, ¿sí? Cuando Él nos habla. ¿Por qué? Porque abajito en el texto que sigue, dice así precisamente, ¿no? Dice, Dios se revela para aumentar la fe que conduce a la acción. Usted tiene que escuchar con atención lo que Dios le revela de Él mismo. Esto será crucial cuando llegue a su crisis de fe. Ya dijimos que eso de la crisis de fe lo vamos a estudiar más adelante todavía, pero sí es necesario decir que nosotros tenemos que escuchar a Dios para que nuestra fe aumente, porque esta fe que va a aumentar en nosotros es la que nos va a llevar a dar el paso siguiente, ¿no? A avanzar en lo que Dios nos pide que hagamos. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, no es solamente un condimento más, sino que podríamos decir que es la columna vertebral de nuestra conducta o de nuestra creencia, la fe. Porque si yo no creo que Dios es Dios, yo no creo que Dios puede hacer lo que Él dijo que iba a hacer, no tiene sentido que haga nada. Y de hecho, a veces hay gente que no hace nada por eso, porque realmente le falta esa cuota de fe para avanzar, ¿no? Para dar el paso siguiente. Sí, encuentran todo lindo el Evangelio, les parece que son lindas las palabras que se dicen, les parece que incluso que la vida cristiana es una vida bastante digna de respetar, de observar, ¿cierto? Da como cierto estatus moral a veces el cristianismo. Lo digo porque hay personas que no son cristianas y que cuando se habla de alguien cristiano tienen como un concepto en su mente de, esta persona seguramente es honrada. No sé, por ejemplo, en mi caso me ha tocado escuchar o hablar con personas que no son cristianas y de repente andan buscando a alguien para hacer un trabajo y dicen, ¿no conoce a alguien de tu iglesia que haga esto, por ejemplo? No sé, trabajar en una casa, cosas que requieren de cierta confianza y dicen, ahí en tu iglesia no habrá alguien porque sé que los evangélicos, ¿no? En el fondo lo que quieren decir es eso. Sé que los evangélicos por ahí son un poquito más confiables que la gente común. Entonces, hasta eso nos permite el Señor tener, pero eso que es esto de me da un cierto estatus moral, de decir, o sea, soy cristiano, soy evangélico, quiere decir que tengo una cierta consideración de la gente, pero hay gente que llega hasta ahí nomás. Pero en realidad lo que Dios nos pide es más allá todavía, porque es avanzar en fe y dar los pasos que Él necesita que nosotros demos. ¿Para qué? Para aportar a su obra, ¿cierto? Para que nosotros trabajemos para Él y nosotros nos unamos en su obra. Y eso es una bendición, es un privilegio poder unirse a la obra de Dios. Si Jesús mismo lo dijo, que si nosotros nos callamos, las piedras van a hablar. No hay problema para Dios en ese sentido. Necesita que un burro predique y que hable, Él lo hace también, no hay ningún problema. Pero Dios dice, yo te quiero incluir a ti. Pero eso va a nacer ¿de dónde? De la experiencia y de nuestra relación con Él. No es que Él está esperando que nosotros trabajemos para Él, porque Él no necesita que trabajemos para Él. Él en esta relación de amor que tiene con nosotros, mira, quiero que tú también seas parte de esto. Es diferente, ¿no? Es como de repente nosotros lo vemos, bueno, por ahí los que somos papá y tenemos hijos un poquito más, que ya no son bebés, quiero decir, a veces lo hacemos, ¿no? Tenemos algo que hacer y le dices a tu hijo, mira, acompáñame, ayúdame a hacer esto, no sé, tenme esta herramienta. Sabes que lo puedes hacer solo y capaz que lo haces solo, lo haces más rápido y lo haces mejor. Pero en esa relación de amor vas y lo haces partícipe de eso, ¿no? Yo tengo esa idea en la mente cuando estudiamos todo este estudio de esto de relacionarnos con Dios. Que Dios quiere que nos unamos a su obra, pero porque Él nos ama nada más. Y a raíz de nuestra relación con Él, Él dice, bueno, ayúdame en esto. Yo lo puedo hacer solo perfectamente, no te necesito. Tengo millones y millones de ángeles que pueden hacer lo que yo quiera
al instante, o puedo usar las leyes naturales para que se produzca lo que yo quiero que se produzca, pero yo te quiero incluir a ti. ¿Qué te parece? Y eso es una bendición, ¿cierto? Qué bueno que los alegre también. Usted tendrá que creer que Dios es quien dice ser. Tendrá que creer que Dios puede hacer lo que dice que hará. Tendrá que ajustar su manera de pensar a la luz de esta creencia. O sea, ahora que ya creemos que Dios es quien dice ser y creemos lo que Dios dice que va a ser, tenemos que ajustar, si es que es cierto que creemos, ahí está la objeción a todo esto, o digamos la condición, ¿no? Ya que decimos que sí creemos, tenemos que ajustar nuestra manera de pensar a la luz de esta creencia. Confiando en que Dios demostrará ser quien dice ser, usted lo obedecerá. Ahí vienen los pasos, ¿no? Primero, creer en que Dios es Dios. Segundo, es creer en su poder, que Él puede hacer lo que Él quiera. A raíz de esas dos creencias primeras viene la tercera, que es, ¿cuál era? Ajustar, claro, nuestra manera de pensar. Y me gusta que diga nuestra manera de pensar, no dice nuestra manera de actuar. Porque nosotros tenemos que pensar primero, antes de actuar. Aunque a veces lo hacemos al revés, ¿cierto? No, primero lo hago y después me siento a pensar a ver si lo que hice estaba bien o no. Pero lo recomendable siempre es hacerlo al revés. Primero pensar. Y primero dejar que Dios cambie nuestra manera de pensar. No sé cuántos de ustedes han tenido la bendición, la alegría, el gozo de decir que bueno, que ya no pienso como pensaba antes. Yo he tenido en algunas ocasiones eso y les pido al Señor que me ayude para que sea más y más, porque a veces pienso y digo, ¿por qué yo antes pensaba esto? Nada que ver. Pero qué bueno que la palabra de Dios me permite en algunas cosas verlo y le pido que me ayude más para que vea más cosas todavía porque hay tanto que cambiar. Pero bueno, eso tiene que ser el resultado, ¿no? De la creencia de que Dios es Dios, de que Dios tiene poder. Cuando nosotros creemos en eso y empezamos a ajustar nuestra manera de pensar, ahí es que empezamos a confiar en Dios y eso nos va a ayudar a dar el siguiente paso, que es, ¿qué cosa? Obedecer, obviamente, ya que creemos que Dios es Dios, creemos que Él tiene todo el poder, ya Él empezó a cambiar nuestra manera de pensar, bueno, uno ahí empieza a caminar en obediencia. Cuando obedece, Dios obra a través de usted y demuestra que es quien dice ser. Entonces, cuando pasa eso, usted conocerá a Dios por experiencia propia, ¿no? Usted sabrá que Él es quien dice ser. O sea, ahora ya no estamos hablando de una fe, de una creencia, estamos hablando de una experiencia. Uno dice, yo conozco a Dios porque yo he visto a Dios hacer esto. No es que yo confío en que lo va a hacer, yo ya lo he visto hacerlo. No tengo dudas en eso, ¿no? De repente hay personas que cuestionan esto de, por ejemplo, de las sanidades, ¿no? De los milagros que Dios puede hacer. Y claro, si nunca lo has visto, puede ser que tengas en cierta parte razón en no creer. Pero cuando lo has visto, después ya no es una creencia vaga, sino que tú dices esto, ya lo he visto. Dios ya lo ha hecho, ¿no? Yo a veces he tenido esta charla con algunas personas que como a mí me gusta esto de leer y estudiar, a veces tienen el concepto de que yo no creo en las cosas sobrenaturales y milagrosas de Dios. Y yo cuando le he dicho, yo he visto a una persona sanarse del cáncer de forma automática frente a mis ojos, nadie puede decir que yo no creo en eso porque lo he visto. O sea, después de eso puedes creer que Dios hacer lo que Él quiera, ¿cierto? Porque lo has visto. Entonces, ese tipo de cosas, cuando Dios cambia a una persona, lo mismo, ¿no? Tú dices, pero Dios podrá cambiar a este tipo si es así, si se comporta de esta manera, pero cuando has visto el cambio que Dios ha hecho en personas, a veces en uno mismo, pero a veces en uno mismo uno no lo ve tan claro como en otras personas, ¿no? Uno dice, claro, sí, Dios puede cambiarlo, absolutamente.
por más mal que se vea en este momento, por más lejos que parezca estar de Dios, por más enojado que parezca estar con Dios, pero yo he visto tantas veces cambiar a personas, uno dice que, por supuesto que creo que Dios lo puede hacer. Esa es una experiencia, ya se transforma en eso. Cuando supo Abraham que Dios era todopoderoso, lo supo mentalmente. Yo ahí pondría la palabra teóricamente. Lo supo teóricamente. Tan pronto como Dios se lo dijo, ¿cierto? Pero llegó a conocerle por experiencia como el Dios todopoderoso cuando el Señor hizo lo que solamente Él podía hacer. Esto es lo que se llama empíricamente, ¿cierto? A los dos conceptos ahí. Él podía hacer, cuando Él hizo lo que solamente Él podía hacer, cuando le dio a Abraham, que ya tenía 100 años, y a Sara, que tenía 90, un hijo, ahí entonces Él supo que Dios era todopoderoso. Primero lo creyó en la palabra de Dios, pero no había pasado nada hasta ahí. O sea que tenía un conocimiento teórico de Dios, que es lo que muchas veces hemos hablado también, ¿no? Una cosa es que uno se aprenda la Biblia, que sepa los versículos, que lea libros, eso también es recomendable. Pero la vida cristiana no es eso. La vida cristiana es eso, a ver cómo lo aplicas a tu vida diaria, cómo eso influye en tu toma de decisiones, en tu forma de hablar, en tu forma de relacionarte con los demás. Y ese es el gran problema ahí que a veces tenemos, ¿no? Pero me gusta el versículo de Job, que está en el capítulo 42, versículo 5, cuando Job le dice, yo de oídas te había oído, o sea, yo había escuchado de ti, de las cosas que haces, y no solo que Job escuchaba, sino que incluso Job hacía hasta sacrificios para Dios. O sea que uno puede hacer incluso trabajos para Dios sin tener una experiencia con Dios. Pongámoslo acá a nuestro tiempo, a nuestra realidad. Por ejemplo, cosas, uno dice para la iglesia, ¿no? No, yo trabajo en este grupo, yo estoy de líder de esto, yo voy a predicar a tal lugar. Todo eso uno lo puede hacer, pero lo puede hacer de oídas. Agarrar una teoría, agarrar un pensamiento de otro, o incluso un propio pensamiento de la Biblia, de libros, no sé qué, y compartirlo a los demás. Pero una experiencia con Dios requiere que nosotros confiemos en Él, requiere que cambie nuestra manera de pensar, requiere que obedezcamos, ¿cierto? Para dar esos pasos de fe que Él quiere que demos. Cuando Dios habla por medio del Espíritu Santo, estamos en el punto 4, Dios habla por el Espíritu Santo para revelarse, y ahí, ¿qué va ahí? A sí mismo. Ese es el primer punto que vimos. Dios habla para revelarse a sí mismo. Después viene sus propósitos y sus caminos, ¿cierto? Y ahora vamos a ver qué quiere decir esto cuando hablamos de que Dios quiere revelarse en sus propósitos o quiere revelar sus propósitos al ser humano. Ya vimos entonces que Dios se revela a sí mismo. ¿Para qué? Para que podamos conocer su naturaleza, su nombre, su carácter. Ese era el punto número 1. El punto número 2 es entonces que Dios revela sus propósitos. Dice, Dios revela sus propósitos de modo que sepa lo que Él planea hacer. Para poder unírsele, usted necesita saber lo que Él va a hacer. Lo que usted planea hacer para Dios no es tan importante como lo que Él planea hacer donde usted está. Dios habla con un propósito en mente. Esto debe ser un repaso para usted. Cuando Dios vino a Noé, no le preguntó, ¿qué harías por mí? Sino que vino para revelarle lo que Él haría. Era mucho más importante saber lo que Dios haría. En realidad no importaba lo que Noé hubiera planeado para Dios. Dios iba a destruir el mundo. Dios quería obrar a través de Noé para realizar sus propósitos, que era salvar unas cuantas personas y animales a fin de volver a repoblar la tierra. ¿Cierto? Entonces, acá no era, hablando de este ejemplo de Noé, no era lo que Noé podía hacer,
¿no? No era, a ver, Noé, ¿qué ideas tienes para trabajar para mí? No, Dios le dice, yo voy a hacer esto. Y te mando a ti que hagas, en pos de esto que yo voy a hacer, que hagas esto otro, ¿cierto? Es diferente eso. Y a veces nosotros tenemos esta idea de que Dios nos pide sugerencias de qué es lo que podemos hacer. Y lo peor es que a veces nosotros pensamos que nuestra idea está genial y que capaz que a Dios no se le ocurrió esto que se me está ocurriendo a mí. A mí me ha pasado un par de veces. De decir, mira Señor, esto capaz que si lo hacemos, ¿no te parece buena idea? Sí, una locura, pero nos pasa. También Dios vino a Abraham y le habló porque tenía un propósito. Estaba a punto de edificar una nación para sí. Dios realizaría sus propósitos a través de Abraham. Cuando Dios se preparaba para destruir a Sodoma y Gomorra, no le preguntó a Abraham lo que éste quería o lo que planeaba hacer para él o por él. Sin embargo, fue crucial que Abraham supiera lo que Dios haría. Dios le reveló sus propósitos. Esta secuencia se ve en toda la Biblia. Los jueces, David, los profetas, los discípulos y Pablo. Cuando Dios iba a hacer algo, tomaba la iniciativa de venir a sus siervos. Amós, por ejemplo, capítulo 3, versículo 7, que lo hemos leído antes ya, que dice, porque no hará nada Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces Dios les hablaba para revelárseles, para revelarles sus propósitos y sus planes, y los incluía para que fueran realizados a través de estas personas, ¿no? A través de ellos. En contraste, nos ponemos a soñar lo que nosotros queremos hacer por Dios. Luego tenemos la tendencia de hacer planes de largo alcance basados en las prioridades que nosotros hemos escogido. Pero lo que importa es lo que Dios planea hacer allí donde estamos y cómo Él quiere realizarlo a través de nosotros. Miremos lo que el salmista dice en cuanto a nuestros planes y propósitos. Salmo 33:10 dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Fijémonos entonces en Proverbios 19:21, que dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces la pregunta acá en la número 5 es, ¿por qué revela Dios sus propósitos? ¿Por qué será entonces que Dios revela sus propósitos? Pensando en estos dos versículos que leímos, en el Salmos y Proverbios. ¿Qué les parece? Sí, pero en contraste a eso, ¿cómo? ¿Quién más tiene alguna otra idea? Porque su consejo permanece para siempre, es eterno. Las palabras de nosotros, nuestras ideas van y vienen todo el tiempo, van cambiando. De hecho, es bueno que vayan cambiando también. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, nosotros no somos Dios. Entonces necesitamos ir renovando, como dice Romanos, nuestra mente todo el tiempo para conocer la voluntad de Dios. Pero Dios no cambia. Entonces por eso es que Dios revela sus propósitos, porque lo que Él hace y lo que Él dice, eso permanece para siempre, es inmutable. A mí una de las cosas que más me gusta de este principio bíblico es que hay gente que lo toma como para atacar el Evangelio. Dice, pero esas ideas son arcaicas, son prehistóricas, las ideas de Dios y del Evangelio. Y yo lo tomo al revés, yo digo, eso precisamente es lo que a mí me da seguridad, porque el ser humano va cambiando. El ser humano antes hacía cosas y ahora le parece que eso que hacía antes está mal. Y ahora hace cosas que antes estaban mal y ahora están bien. Y así va cambiando todo el tiempo.
En cambio, si hay algo que me da seguridad, es que Dios y su palabra permanece siempre igual. No depende de la moda, ni depende del país, ni depende del lenguaje, ni de la cultura, ni de nada. Siempre es igual para el ser humano. Eso a mí me da mucha más esperanza a esto de decir, ahora hagamos esto, o digamos así, hablemos de esta manera, porque esto es lo que corresponde ahora. Pero en unos años más, esto mismo vamos a criticarlo, vamos a decir, mira, esto que hacíamos antes estaba para atrás, esto que hacemos ahora está buenísimo. Y siempre vamos así, el ser humano. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. Según Salmos 33:10 y 11, responda a las preguntas siguientes. Entonces, ¿qué hace el Señor con los planes de las naciones? Los hace nulos, los anula, ¿cierto? En la A. Dice la B, ¿qué hace el Señor con los proyectos de la gente? Los frustra, ¿cierto? En cambio, ¿qué ocurre con los planes y los propósitos de Dios? Claro, permanecen para siempre. ¿Puede ver que por qué necesita saber los planes y propósitos de Dios? Porque estos deberían ser los nuestros. De lo contrario, nosotros no tendríamos una experiencia con Dios obrando a través de nosotros. Dios nos revela sus propósitos de modo que nosotros sepamos lo que Él planea hacer. Entonces vamos a poder unirnos. Sus planes y sus propósitos permanecerán. Se realizarán. El Señor hace nulo y frustra los planes de las naciones y los propósitos de la gente. El planeamiento es una herramienta que Dios puede usar, pero nunca debe convertirse en el sustituto de Él. ¿Qué estamos hablando acá? De muchas veces estas técnicas, entre comillas, que se desarrollan o que nosotros desarrollamos como un método, ¿no? Hace unos domingos atrás, no sé si se acuerdan, Ricardo hablaba de la iglesia metodista. ¿Se acuerdan? Contaba esto de cómo nació la iglesia metodista. Y claro, la gente observaba que ellos tenían una forma de hacer, entonces le dijeron, ustedes siguen un método, así que ustedes son metodistas. Y ya quedó ahí con el nombre. De hecho, yo vengo de una iglesia que es una iglesia metodista. Pero pasó lo que siempre pasa, que es lo que está diciendo acá. Lamentablemente, en algunas iglesias metodistas, abrazaron tanto su método que la palabra de Dios quedó un poquito más alejada y no, esto que se hace acá como nosotros lo hacemos, nuestra forma, nuestro método, esto es lo más importante. No, pero mira que la palabra de Dios dice, sí, está bien, pero lo que nosotros hacemos es lo que se respeta acá a rajatabla. Es lo que está diciendo acá precisamente. El planeamiento es una herramienta, pero no puede sustituir al Señor. Nuestra relación con Dios es mucho más importante que cualquier plan que nosotros podamos hacer. Nuestro problema mayor es que planeamos y actuamos según nuestra propia sabiduría, que solamente Dios tiene derecho a determinar. No podemos saber el cuándo, el dónde, el cómo de la voluntad de Dios, a menos que Él nos lo diga. Dios quiere que le sigamos día tras día, no que sigamos simplemente un plan. Y es por eso que no tenemos nosotros, tampoco podemos pensar en esto del Evangelio como, por ejemplo, dices, estudio la Biblia, me la leo 2, 3 veces, tapa a tapa y listo. Con eso no necesito nada más porque ahí tengo el plan. Porque no es así, es día a día, ¿no? Si tratamos de esbozar todos los detalles de su voluntad, o sea, de la voluntad de Dios, en una sesión de planeamiento, tenemos la tendencia a pensar, ahora que sabemos dónde vamos y cómo llegar allá, nosotros podemos hacerlo. O sea, en el fondo, ya que tengo el mapa y tengo el vehículo, puedo ir solo, no necesito a Dios. Luego nos olvidamos que diariamente necesitamos una relación íntima con Dios. Tal vez nos dediquemos a realizar nuestros planes y olvidamos la relación.
Dios nos creó para tener una relación de amor eterno. La vida es nuestra oportunidad para tener una experiencia con Él obrando. El planear no está mal, pero hay que tener mucho cuidado de no planear más de lo que Dios quiere. Deje que Él lo interrumpa o dirija sus planes cuando Él quiera. Permanezca en una relación íntima con Él, de modo que siempre pueda oír su voz cuando hable. Entonces, vamos a la pregunta 7, que dice, cuando Dios le habla por el Espíritu Santo, cuando Dios nos habla por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que nos revela? Dios habla por el Espíritu Santo para revelarse a sí mismo, ¿cierto? Después, sus propósitos. Eso es lo que estábamos estudiando recién, ¿no? El primer punto fue que Dios se revela a sí mismo, conozcamos su nombre, su carácter, su naturaleza, y ahora sus propósitos, qué es lo que Él quiere hacer y de la forma que Él lo quiere hacer. Y por último, el punto número 3, decíamos, Dios se revela a sí mismo, Dios revela sus propósitos y Dios revela sus caminos. Estamos en la página 103. Incluso la persona que lee la Biblia de vez en cuando puede ver que los planes y caminos de Dios son muy diferentes a los del ser humano. Dios usa principios del reino para realizar los propósitos del reino. Él nos revela sus caminos porque son la única manera de realizar sus propósitos. Eso tengámoslo en cuenta. Dios nos revela sus caminos porque estas son la única manera que nosotros tenemos de realizar sus propósitos. No hay otra forma, no hay una forma humana, no hay una manera, una estrategia, esa sería la palabra. No hay una estrategia humana que nos lleve a realizar el propósito de Dios que no sea que nosotros andemos en sus caminos, o sea, como Él lo determinó. Su meta siempre es revelarse a sí mismo a las personas para atraerlas a una relación de amor. Sus caminos son redentores. Él actúa para revelarse a sí mismo y para revelar su amor. No espera simplemente para ayudarnos a lograr nuestros propósitos, sino que viene para realizar sus metas por medio de nosotros y a su manera. Dios dijo en Isaías 55:8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Nosotros no podemos realizar la obra de Dios a nuestra manera. Este es uno de los problemas básicos del pecado de la gente. Isaías 53:6 dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Entonces la pregunta número 8 es, ¿por qué revela Dios sus caminos? Porque es la única manera que tenemos para lograr sus propósitos. Nuestros caminos nos parecen buenos, hasta podemos lograr algo de éxito. Sin embargo, cuando tratamos de hacer la obra de Dios a nuestra manera, nunca veremos el poder inmenso de Dios en lo que hacemos. Dios nos revela sus caminos por cuanto es la única manera de lograr sus propósitos. Cuando Él realiza sus propósitos por medio de nosotros y según sus caminos, la gente llega a conocerlo. Reconocerán que lo que ha ocurrido puede explicarse solamente como la obra de Dios y Él será glorificado. Pensemos en esta situación. Nosotros tenemos una persona y le hablamos del Evangelio. Le hablamos tanto y tenemos tanto énfasis y tantas ganas, tal vez con una buena intención, ¿no? Pero tanto le insistimos que esa persona de repente nos acompaña a la iglesia. Esa persona se queda en la iglesia un tiempo, unas semanas, o sea, unos meses, pero de repente deja de asistir a la iglesia
como si nada de su vida hubiese pasado, tú lo observas y sigue viviendo su vida como siempre fue. ¿Qué pasó ahí? Hablando de este punto que estamos tocando. Le insistimos tanto, forzamos tanto las cosas, que llegamos al punto de que tal vez la otra persona, a veces lo hacen descansados, pero puede ser que tal vez de buena intención también vino. Pero como nosotros forzamos tanto la situación, no dejamos que Dios actúe en sus tiempos, en sus propósitos, en sus caminos, esa persona no llegó a conocer a Dios. Sí, porque Dios dice su palabra que Él quiere tener una relación de amor y que Él quiere que la gente lo conozca. Pero cuando nosotros, ahí es donde viene esto que decía anteriormente, ¿no? Señor, pero déjame hacerlo a mí, mira, si yo lo voy a hacer bien, y empezamos a forzar esa situación, es que incluso, como decía acá el párrafo al principio, podemos tener cierto grado de éxito. ¿Cuál sería nuestro grado de éxito en esta situación? Lo traje a la iglesia, ¿cierto? Incluso voy un poquito más allá. Pasó adelante, se arrodilló y hizo la oración de fe, ¿cierto? Diríamos, tuve éxito en mi predicación. Pero forcé tanto en la situación que esa persona hizo todo eso, pero no llegó a lo profundo que tenía que llegar, que es a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos hacer con nuestro propio método, forzar todo, en vez de dejar que Dios haga las cosas a su tiempo. En vez de nosotros buscar la dirección de Dios para ver en qué tiempo teníamos que hablar, en qué tiempo no, cuándo invitarlo, cuándo no. No, nosotros fuimos para adelante nomás porque teníamos una mejor idea. ¿Cierto? Y esto lo hemos visto un montón de veces. El uso de los caminos del reino se ve en la vida de los discípulos. Jesús les pidió que alimentaran la multitud. Ellos respondieron, envíalos a casa. Jesús, usando los principios del reino, los alimentó y hasta sobraron 12 canastas llenas. Ellos vieron al Padre obrar un milagro. ¡Qué contraste! Los discípulos hubieran enviado a la gente vacía y con hambre. A un mundo que observaba, Dios mostró su amor, su naturaleza y su poder. Esta es la clase de demostración poderosa que atrae a la gente a Dios a través de su Hijo, y ocurrió muchas veces en la vida de los discípulos. Ellos tenían que aprender a funcionar de acuerdo a los principios del reino para poder realizar la obra del reino. Los propósitos de Dios, realizados según sus caminos, dieron gloria. Usted tiene que aprender a hacer la obra del reino, de los caminos del reino. Como dice Miqueas 4:2, venid y subamos al monte de Jehová y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. En este ejemplo vemos que la obra planificada humana siempre trae límites, ¿cierto? En este caso se cuenta esa historia, ¿no? De miles de personas escuchando al Señor, habían estado todo el día, ya tenían hambre. ¿Y cuál era la solución humana de los discípulos? Mándalos a su casa, que vayan ellos a comprar por ahí, que se las rebusquen para comer algo. Pero viene Jesús con estos principios del reino, que estos principios del reino son, me gusta cómo lo dice, principios del reino, porque no son cosas naturales. A veces son cosas naturales, ¿no? Pero otras veces no, son sobrenaturales. ¿Cómo de 5 panes y 2 peces vas a alimentar a 7.000, 8.000 personas? Eso no tiene ningún sentido, lógico, humano, ¿cierto? Pero como esto, el reino de Dios no se rige por nuestras leyes, cuando nosotros aplicamos estos principios, que era lo que Jesús quería hacer y lo hizo, en primer lugar, la gente es saciada completamente. Pero en segundo lugar, el que recibe gloria es Dios. Ahí nosotros no tenemos nada que ver. Acá no hay ninguna intervención de nadie, más que un milagro. No hay otra forma de explicarlo que no sea algo milagroso que solamente Dios hizo. ¿Cierto? Y al final de todo, nosotros podemos reconocer la obra de Dios así. ¿Cómo podemos reconocer la obra de Dios? Con que se hace algo que solamente Dios puede hacer y con que finalmente Dios recibe toda la gloria y todo el reconocimiento por eso.
Cuando Dios habla por el Espíritu Santo, ¿qué revela? Dios habla por el Espíritu Santo para revelarse, vamos otra vez, a sí mismo. El segundo punto era revelar sus propósitos. Y el tercero que estamos estudiando ahora es revelar sus caminos. Anótenle ahí entonces en esas líneas. Asimismo, sus propósitos y sus caminos. Punto número 10, y acá ya va a ser de completar. En la línea en blanco, escriba la letra de la respuesta correcta. Por su lado tenemos una fila que dice Dios revela en la parte izquierda y en la derecha dice ¿por qué? La primera línea de esta fila, Dios revela, dice a sí mismo. Y nosotros acá, en el lado derecho de la fila, dice quiere que yo sepa cómo realizar cosas que solo Él puede hacer. Esa es la A. Y tenemos que dar vuelta a la hoja porque en la otra parte sigue las partes del ejercicio este. En la fila izquierda tenemos sus propósitos, que es el 2, y al lado en la B dice, quiere que yo sepa lo que va a hacer de modo que pueda unírmele o unirme a Él. Y por último, en la fila izquierda dice, número 3, sus caminos, y al lado dice, quiere que tenga fe para creer que Él puede hacer lo que Él ha dicho. Esa debería ser la C, la última, y dice B, también está mal la impresión ahí. Entonces, donde dice, quiere que yo sepa lo que va a hacer de modo que pueda unírmele, esa es la B. Y la que está bajito, hay que cambiar esa B, borrarle y ponerle C, porque es la letra C ahí, donde dice, quiere que tenga fe. ¿Sí? Para que no nos perdamos. ¿Estamos ahí o están medio enredados? ¿Sí? Bien. Entonces, cuando empecemos por la última, Dios quiere que tenga fe para creer en Él, para creer que Él puede hacer lo que Él ha dicho. ¿Qué está revelando ahí Dios? Que Dios se quiere revelar a sí mismo, o sea que en la página 103, donde dice a sí mismo, tenemos que ponerle C, ahí al lado del número 1. Cuando dice la B, quiere que yo sepa lo que va a hacer de modo que pueda unírmele, ¿qué está revelando ahí Dios? Sus propósitos, o sea que donde dice sus propósitos 2, hay que ponerle B. Y por último, obviamente, nos queda ahí en la 3 que dice sus caminos, nos queda solito, así que eso obviamente va a ser la A, ¿cierto? Que dice, la A decía, quiere que yo sepa cómo realizar cosas que solamente Él puede hacer. Eso es cuando Dios me revela sus caminos. O sea que donde está la 3 que dice sus caminos va la A. Dice el autor para finalizar, cuando estaba aprendiendo a andar con Dios, dependía demasiado de otras personas. Con frecuencia corría a alguien y le preguntaba, ¿piensa que esto es de Dios? Esto es lo que yo pienso. ¿Qué piensa usted? Entonces, inconsciente o conscientemente, dependía de la gente antes que de la relación que tenía con Dios. Por último, tuve que decir, voy a acudir al Señor para que Él me confirme lo que estoy absolutamente convencido, para que Él me confirme
Estoy bien. Sí, perdón, pensé que me había confundido de línea. Lo que estoy absolutamente convencido que me está diciendo. Luego voy a avanzar y observar cómo Dios lo confirma. Empecé este proceso en muchos aspectos de mi vida. Mi relación de amor con Dios se convirtió en lo más importante. Descubrí una manera personal y clara en la cual Dios me hacía conocer sus caminos. Él me los revelaba a través de su palabra. Así que en la próxima clase veremos cómo Dios nos habla por medio de ella, de su palabra. En lecciones futuras veremos cómo Dios nos habla por medio de la oración, de las circunstancias y de la iglesia, para que podamos confirmar nosotros cuál es su voluntad. ¿Sí? Así que van a estar buenas las próximas clases. Como resumen de esta lección de hoy, podemos decir que las revelaciones de Dios son para traerme una revelación de amor, a una relación de amor con Él. Dios se revela a sí mismo para que pueda yo aumentar mi fe. Dios me revela sus propósitos para que yo haga su obra. Y Dios me revela sus caminos para que yo pueda realizar sus propósitos. Muy bien. Llegamos entonces al final de este día. Espérenme que anoto los que vinieron. Tómate el lapicito rápido.